Buenas, mi nombre es Martín Eloy Guerrero Herrera, soy estudiante de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Actualmente estoy en el programa de Tecnología de Operación de Plantas y Proceso Industrial, semestre 4. Les vengo a explicarle un poco sobre algunos ejemplos de balance de energía que les estaré comentando a continuación. El ejemplo es el siguiente. Se utiliza un termoeléctrico de agua para calentar agua de un suministro que circula a 10 grados Celsius. El nivel del calentamiento del termo se coloca al máximo mientras varias personas se duchan sucesivamente. Si al máximo nivel el calentador utiliza 5 kilowatts de electricidad por segundo y el agua de la ducha fluye continuamente a 8 litros por minuto. ¿Cuál es la temperatura del agua que sale del calentador? Se supone que la temperatura del agua en el calentador es siempre la misma, estado estacionario, y que el calentador es 100% eficiente. Está perfectamente aislado y toda la energía se utiliza para calentar el agua. Principalmente debemos saber la simbología de esta letra, por ejemplo, el EE es un flujo de energía, es el flujo de energía de entrada. La M, flujo de masa de agua. ES, flujo de energía de salida. La C es el calor específico del agua, la cual nos la están dando que equivale a 4190 Joule kilogramos grados Celsius. Bueno, dando solución a nuestro ejercicio, nos dice que nuestro recipiente de control de volumen es el termoeléctrico. El flujo de energía que entra en el calentador proviene de dos fuentes: el calor de agua de la cañería que entra en el calentador y la corriente eléctrica. El flujo de energía que sale del calentador es el causado por el agua que ha sido calentada en el mismo. Entonces, nos dicen que para calcular el flujo de calor aportado por el agua de la cañería, fijamos una temperatura de referencia en el calentador, la cual la pueden observarla aquí en esta parte, temperatura de referencia, de modo que el calor que debe aportar el agua de la cañería para que la temperatura del agua en el termo varíe de la temperatura de entrada tiene que ser T sub E, que es igual a 10 grados Celsius, a su referencia. Y esto viene siendo igual a esto viene siendo igual al flujo de masa multiplicado por el calor específico, la temperatura de referencia menos la temperatura de entrada. El signo negativo se debe a que estamos hablando del calor que aporta el agua de la cañería al termo. La apuesta de lo que deberían aportar al agua de la cañería para que su temperatura pase de una temperatura de entrada a una temperatura de referencia. Por lo tanto, el flujo de energía de entrada será este que está aquí, viene siendo el flujo de entrada eh, multiplicado por el flujo de masa de agua, por el calor específico y la variación de las temperaturas, que viene siendo la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, más los 5 kilowatts por segundo. Eh, bueno, como ya lo había dicho, donde M es el flujo de masa de agua que entra a medida en unidades de masa entre tiempo, y C es el calor específico del agua. De la misma forma, el flujo de salida será el flujo de calor necesario que aporta el calentador para que el agua que sale pase de una temperatura de referencia a una temperatura de salida, que esa es la temperatura que nos están pidiendo, la que sale
del calentador. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos nuestra segunda ecuación, que nos queda que el flujo de energía de salida va a ser igual al flujo de masa de agua multiplicado por el calor específico y la variación de la temperatura de salida menos la temperatura de referencia. Aquí tenemos la ecuación de la acumulación, que va a ser igual a la entrada menos la salida más la generación. En este caso no hay generación. Entonces, finalmente estamos suponiendo que el estado del agua en el calentador es estacionario. Entonces, de dx dt va a ser igual a 0. Entonces, la ecuación del balance de energía nos queda de esta forma. La acumulación, como ya todos saben, es 0. La acumulación es 0. Entonces tenemos aquí el flujo de masa multiplicado por la concentración, multiplicado por la concentración, y la variación de las temperaturas, que viene siendo la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia más los 5 kilowatts por segundo. Entonces esto le vamos a restarle la salida. La salida que viene siendo el flujo de energía de salida, que viene siendo el flujo de masa multiplicado por el calor específico, la temperatura de salida, que es la que queremos hallar, menos la temperatura de referencia. Bueno, aquí lo que hacemos es multiplicación de signos, menos más, por eso es que aquí en esta parte esta variación es positiva. Lo que hacemos ahora es sacar factor común podemos sacar factor común para poder disminuir nuestra ecuación, simplificarla, disculpe. Entonces le sacamos factor común del flujo de masa, que viene siendo m, por la concentración. Entonces nos queda dentro del paréntesis, nos queda la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, menos la temperatura de salida más la temperatura de referencia. Y fuera del paréntesis nos queda más 5 kilowatts por segundo. Entonces aquí, como las temperaturas de referencia tienen distintos signos con su misma variación, se cancelan. Este está positivo y este está negativo, entonces se cancelan. Y nos queda de esta manera, que 0 va a ser igual al flujo de masa multiplicado por la concentración, por la variación de la temperatura. En este caso nos quedó la temperatura de entrada menos la temperatura de salida, más los 5 kilowatts por hora. Aquí despejamos la temperatura de salida y nos queda de esta forma, que la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada más los 5 por la multiplicación de la concentración por el flujo de masa de agua. Entonces hacemos las respectivas conversiones. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a la densidad por el caudal que nos presenta, que fluye continuamente en la ducha, que son 8 litros por minuto. Entonces tenemos que la densidad del agua va a equivaler a 1 kilogramo por litro. Entonces hacemos la conversión, multiplicamos 1 kilogramo por litro por 8 litros por minuto, se cancelan litros por litro y nos queda kilogramos por minuto, y 1 por 8 es 8. Y aquí haciendo referencia a que P es la densidad del agua. Entonces lo mismo tenemos el calor específico, que al principio del enunciado no lo mencionaron, que es 44.190 joule kilogramos grados Celsius.
lo reemplazamos aquí en nuestra ecuación y lo multiplicamos por la masa que acabamos de hallar aquí, que son los 8 kilogramos por minuto. Aquí se multiplica kilogramo con kilogramo, y los 4190 por 8. Eso nos da 33.520 Joule minuto grados Celsius. Aquí lo que pasamos es a convertir los 5 kilowatts por hora a Joule por minuto, que en el ejercicio nos lo piden Joule por minuto. Entonces tenemos 5 por 1000 que llevan a Joule por segundo. Entonces tenemos que un minuto tiene 60 minutos. Cancelamos segundo con segundo y multiplicamos todo lo que está en el numerador y todo lo que está en el denominador, que son 5 por 1000 por 60, nos da 300.000 Joule por minuto. Ahora lo que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación para poder hallar la temperatura de salida. Tenemos la temperatura de entrada que nos muestran aquí en el enunciado, que son 10 grados Celsius. Lo reemplazamos más los 5 kilowatts que a uno transforma, hace una conversión, nos da 300 joules por minuto. Lo colocamos arriba y acá abajo está el flujo de masa de agua por la concentración, que aquí hicimos la multiplicación y nos dio 33.520. Entonces dividimos esto y lo sumamos por los 10 grados Celsius esto y nos da que la temperatura de salida son 18,9 grados Celsius. Muchas gracias.